reacción retardada. Bien, hoy damos inicio a lo que es ya el cuarto parcial y último parcial, ¿verdad? Qué bien, qué excelente que hasta aquí pues Dios ha sido bueno con nosotros y nos está permitiendo pues comenzar este parcial, un parcial muy corto, ¿ok? Y quizás ustedes lo van a ver como un poquito bien cargado, ¿ok? Como siempre se los he dicho, mi interés no es que abarquemos todo el libro, ¿verdad? Mi interés es que por lo menos se lleven un conocimiento. De nada sirve estar abarcando un montón y al final pues no aprendieron nada. Bien. Nosotros en matemática pues nos quedamos viendo lo que eran derivadas, ¿sí? Y recordemos un poquito acerca de qué era una derivada. Cuando nosotros hablamos derivadas, por ejemplo, si yo les pido la derivada, les doy f de x, ¿verdad? Esto es una función, la cual no importa si tiene exponentes pares, exponentes impares, no importa si los exponentes son una fracción, eso es lo de menos, ¿verdad? Entonces yo puedo tener 2x a la 5, x a la 5 menos 4x a la 2 más, puedo tener un medio de x a la 3. ¿Ok? Y si yo en este caso, bueno, voy a poner un 5 acá, más 5. Y si yo en este caso a ustedes les pido que me calculen lo que es la primera derivada, y quiero que ustedes estén muy atentos a los pasos que hacíamos en esa derivada, porque al momento de ver lo que es el siguiente tema, pues va muy relacionado con esto, solamente que se hace lo opuesto a esto. ¿Ok? Quiero que entiendan esta parte. Entonces, si yo les pido que calculemos la primera derivada, ¿ok? ¿Qué hacíamos entonces? A ver, para calcular la primera derivada. Multiplicábamos el 2 por el 5. 2 por 5, ¿verdad? Ajá, eso nos da 10. X. ¿Ok? ¿Y este 5 en qué valor nos queda? Valor de 4, ¿verdad? Porque le restamos un 1 a ese exponente. Menos 4 por 2, eso es 8. ¿Ok? X, sabemos que al 2 pues se le quita 1 y nos queda el valor en valor de 1, ¿verdad? Más, ¿cuánto sería un medio a la 3? Ajá, un medio a la 3, ¿cuánto es? 3 medios. ¿Segura? 3 medios, ¿verdad? Porque lo que nosotros hacemos es multiplicar este 1 medio por 3. Ok, entonces yo sé que 1 por 3 pues es 3. Entonces, como dice Emily, nos queda 3 medio. Ok. ¿X a la cuánto? X a la 2, ¿verdad? Porque recordemos que el exponente pues se resta. Y recordemos que la derivada de una constante pues eso es 0, ¿verdad? Ahora, yo puedo pedir la segunda derivada. ¿Ok? Y ahí tenemos la segunda derivada. Vean.
Entonces, ¿cuál sería la segunda derivada? Puedo pedir una tercera derivada también. Permítanme. 10 por 4. 40. 40. 40 a la 3 nos quedan, ¿verdad? Menos 8 por 1, pues es 8. ¿Ok? Y recuerden que acá X queda en 0, ¿verdad? Más 3 por 2, eso es 6. 6 media. ¿Ok? Que si se puede dividir, ustedes lo hacen. 6 entre 2, eso es 3, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer para que quede esto ya bien simplificado. Esto es igual. Nos queda 40. X a la 3. Vean que aquí lo voy a hacer de un solo. 6 entre 2, eso es 3, ¿verdad? Y negativo 8 más 3, nos queda 5. ¿Ok? Bueno, y hasta ahí nos quedaría nuestra segunda derivada. ¿Ok? ¿Lo recuerdan o hay alguien que todavía esto no les queda claro? Hablan Alejandro. ¿Quién habló ahí usted? Bien, no tienen preguntas. ¿Ok? No hay preguntas. Yo, profe. Ajá. Yo. Si me podía explicar otra vez. ¿Cómo, María? ¿Me podía explicar otra vez? María anda, a ver dónde. Ok, María. Vea que acá tenemos nosotros lo que es una función. ¿Ok? Esta es mi función. Esta que usted observa acá. Bien, entonces yo les voy a pedir ya sea una derivada, dos derivadas, la tercera derivada y así sucesivamente. Entonces lo único que tenemos que ir haciendo es multiplicando este coeficiente por mi exponente. ¿Ok? Y al exponente siempre le va a restar un 1. Es decir, 2 por 5, esto es 10 y a 5 le resta 1, me queda 4. 4 por 2, esto es 8. A 2 le quito 1, me queda el valor de 1. No lo pongo porque no es necesario, ¿verdad? Todos ya sabemos que ahí hay un 1 imaginario como exponente. 1 medio por 3, pues nos queda 1 por 3 es 3, 3 medios por a x a 3 le quitamos 1, nos queda 2. ¿Ok? Luego la derivada de una constante, que en este caso 5 es una constante. Recordemos que la derivada de una constante, pues eso es 0. Lo que significa que aquí va a ir un 0, que no lo coloco porque ese 0 no me va a afectar en nada. ¿Ok? Esta sería mi primera derivada. Luego, si yo pido la segunda derivada, ustedes hacen lo mismo. 10 por 4 es 40, a 4 le quito 1 es 3, negativo 8 por 1 me queda negativo 8, 3 por 2, ojo acá, que acá hay un error. Y nadie se había fijado. ¿Alguien ya lo notó?
Gracias a Mario que volvemos a hacer este ejercicio. Vean que 3 por 2, pues sí es 6, ¿verdad? Y 6 entre 2. Pero acá no me queda solamente 0 acá. Me queda una X. Porque recordemos que aquí está elevado X a la 2. Entonces le quito un 1 y me queda solamente X. Entonces aquí está malo este 5. Okay. Solo nos afecta ahí, ¿verdad? Nos quedaría 8 más... Yo puedo dividir 6 entre 2. Eso me queda 3X. ¿Ok? Entonces, ahí sí nos quedaría nuestro problema. 3X, perdón. Igual lo podemos ordenar canónicamente, que sería 40X a la 3 más 3X menos 8. ¿Ok? Así sería en un orden descendiente. Bien. Ahora, es importante conocer esto para que nosotros entremos al tema del cuarto parcial. ¿Cuál es el tema del cuarto parcial? Integración. Integración. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Qué es una integración? Bueno, cuando nosotros tenemos una función, bien, una función dada, el símbolo de integración es el siguiente. Vean que voy a ver si lo puedo hacer. Ese no es. Qué feo. Permítame. Lo quiero borrar. Es como una olita. Okay. Pero algo así va, como una culebrita. Entonces, eso es integración. ¿Qué significa esto de integración? Que si nosotros tenemos una función f de x, okay, yo tengo f de x, también tengo a d de x. ¿Qué significa esa d de x? Ahorita lo voy a explicar. Ok. Entonces vamos a tener una función de x, ok, más c. ¿Quién es c o qué significa esa c? Ok, bien, ahí estamos. Entonces, en su libro ustedes van a ver mejor lo que es este simbolito. Ok, ya empezamos nosotros a hablar acerca de una integración. Es decir, si f de x es una función tal que la primera derivada de x es igual a la función de x para x en un intervalo. Entonces, la integral está definida de esta manera, que si yo tengo una función, vean acá, si yo tengo una función por la derivada, porque esta d es una derivada, significa derivada, ok, va a ser igual a la función más una constante. Siempre que nosotros saquemos una integral, ok, de cualquier función que a mí me den, siempre vamos a sumarle lo que es esta c. Esto es siempre, siempre. ¿Por qué siempre vamos a sumar esta c? Porque yo sé que después de tener una función, ok, haber sacado lo que es la integral de esa función, va a estar sumada siempre por una constante que usted no conoce, que yo no conozco, ok, pero sé que siempre debe de ir dentro de esa función, ok. Claro que existen lo que son integrales fundamentales, como por ejemplo, vamos a mencionar acá, ¿se deben aprender estas integrales? Claro que se las deben de aprender. Porque no siempre tenemos la dicha de tener nosotros
un manual. Ahí esta me salió mejor. Así es la integral. Lástima que no se puede copiar y pegar acá. Ok, entonces si yo tengo la integral, vean que la integral es lo opuesto a una derivada. ¿Qué significa? Que si aquí yo le resté 1 al exponente, ¿qué va a pasar aquí con el exponente? Lo va a sumar. Lo vamos a sumar, ¿ok? Eso es lo que va a suceder. Entonces, si yo tengo acá la integral de la derivada de x, integral con derivadas se cancelan. Para yo poder cancelar una derivada, tengo que aplicarle una integral. Y para eliminar una integral, debo de aplicarle lo que es una derivada. Y como les decía, siempre al resultado nosotros le vamos a agregar una c, que es una constante. ¿Ok? Veamos la número 2. Que si nosotros tenemos una integral, ¿ok? De una constante, a esa constante le vamos a llamar k de x, ¿ok? Siempre en una integral pues debe de ir una derivada para poder cancelar lo que es eso, ¿ok? Entonces vamos a tener que el resultado va a ser mi constante por x, ¿ok? Más c, ¿ok? Están observando que siempre va esa c, ¿verdad? Al momento de los resultados. No sé por qué vuelvo a poner 3. Tenemos entonces una tercera íntegra. ¿Ok? Y es que cuando nosotros tenemos una k multiplicado por nuestra función f de x, miren que si nosotros aquí, por ejemplo, no sabemos estas integrales, va a ser más fácil al momento de resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos una constante, vean, supongamos que aquí hay un 3 y yo tengo mi función, ese 3 va a salir fuera de mi integral para yo poder realizar la integral correspondiente. Eso lo van a entender más cuando hagamos ejercicio. Ahí se me fue un poquito la mano, ¿verdad? Pero recuerden que es el mismo simbolito que tiene. F más, vamos a tener acá, ¿ve? Una derivada. Y como cuarto, voy a copiar de un solo el número 5 para hacerlo de un solo. Ok. Entonces vamos a tener acá también la integral. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos x a la n? Y aquí es donde está aplicar lo contrario a nuestras derivadas. ¿Ok? Esto va a ser igual a tener x n más 1. N más 1 pues se coloca como n porque sabemos que n puede tomar cualquier valor, ¿verdad? Incluso puede tomar el valor de una fracción. ¿Ok? Y también en el denominador va a ir n más 1. ¿Ok? N más 1 más esa constante que no les debe faltar en el problema. ¿Ok? Y como última, y no menos importante, tenemos cuando nosotros realizamos lo que son suma
de integrales. ¿Ok? Entonces, en las derivadas era un poquito más fácil porque no importaba si era suma, si era una resta, si era una multiplicación, ustedes realizaban el mismo procedimiento. Pero vean qué sucede aquí cuando en las integrales nosotros ya tenemos ya sea una suma o tenemos lo que ya sea una resta. Yo sé que cuando estamos así en puras letras y no vemos nada de números, es como un poquito más difícil de entender. ¿Ok? Y más con estos garabatos. Esto es igual a tener la integral separadas, ¿verdad? Separadas de f de x d de x más o menos, más menos porque puede ser una suma o puede ser una resta como ya se los había explicado. ¿Ok? La integral de g de x. G de x y d de x. ¿Ok? Ahí tenemos. Estas son las 5 integrales más importantes que nosotros vamos a ver hoy. ¿Ok? Entonces, voy a ir haciendo ejemplos. Vamos a hacer ejemplos ahorita acerca de estas integrales. Voy a borrar esta parte de acá. No quise borrar el tema. Para que lo veamos un poquito más claro. Y voy a empezar con un tema con un ejercicio bastante peculiar. Y es que vamos a encontrar nosotros lo que es la integral. La integral de x a la 2. Okay. De d de x. Mi pregunta es, ¿a cuál de estas integrales le encuentran un parecido a esta? Ajá. A la cuarta. A la cuarta. ¿Por qué a la cuarta? Porque hay un exponente. Hay un exponente, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando a mí me dicen integral? Incluso no me van a dar la palabra, solamente con este simbolito yo sé que lo que tengo que hacer aquí es integrar. Entonces, ¿qué me dice esa integral? En realidad, ¿qué me dice la fórmula, verdad? Me dice, ok, si tenemos nosotros una x elevado a un exponente, lo primero que se hace es esto. X elevado a la n, okay, lo vamos a hacer pasito a pasito. En este caso, ¿quién es n? En mi ejercicio, ¿quién es n? El 2. El 2, ¿verdad? Entonces a ese 2 le vamos a sumar un 1. ¿Ok? Me lo dice la fórmula. Luego, entre también n, que en este caso es 2, 2 más 1 más la c, ¿ok? Que en este caso pues sería mi constante. Esto va a ser igual a x 2 más 1, sabemos que eso es 3, entre 2 más 1, eso es 3,
¿ok? Más mi constante. Y eso es todo lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces, la integral de x al cuadrado es igual a x a la 3 sobre 3 más una constante que no conocemos. ¿Cómo lo ven? Hasta el momento fácil, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes ya sepan lo que deben hacer con esto, este paso se omite. Es decir, si usted a simple vista puede sumar que a su exponente le va a sumar un 1, usted lo hace y el valor que usted tiene aquí en su exponente va a ser lo mismo que en el denominador, como lo observan acá. Vean que mi exponente es 3, mi denominador también es 3. Si mi exponente es 4, su denominador también va a ser 4. ¿Ok? Porque aquí es lo mismo que se hace. 2 más 1, eso es 3. 2 más 1, eso es 3. Entonces, no importa el valor que tenga X. Vean acá. Hagamos este. Vamos a decir que raíz de X. Ok. Encontrar la derivada. No hay ninguna integral que ustedes puedan observar acá que me ayude a mí a resolver una integral de una raíz. ¿Ok? Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes que sería lo correcto que nosotros deberíamos de hacer? Ajá. ¿No se les ocurre nada? Pues elevarlo al cuadrado porque así podemos eliminar la raíz. Elevarlo al cuadrado, eliminamos la raíz, pero es que no tengo una igualdad. Lo podríamos hacer cuando nosotros a ambos lados igualamos, ¿verdad? Pero en este caso en las integrales, pues eso no cabe. Yo no lo puedo hacer, ¿ok? En las integrales. Sin embargo, yo puedo hacer algo que es algo que yo lo tengo en raíz, yo lo puedo pasar a lo que son fracciones, ¿sí o no? ¿Cómo sería esta raíz en fracciones? Okay, y aquí hay que recordar. ¿Qué índice tiene esta raíz? Este es el índice. Ahí donde está mi puntero es el índice. ¿Ok? ¿Cuál es el índice de esta raíz? 2. 2. Muy bien. ¿Y el exponente de X? 1. 1. Entonces, para yo pasar esta raíz a un exponente fraccionario, sería 1/2. ¿Ok? 1/2. ¿Qué sucede entonces si, por ejemplo, acá X tuviese un 2 y el índice de la raíz fuese un 3? Entonces, para exponente fraccionario, yo diría 2 sobre 3. ¿Ok? Entonces, cada vez que ustedes encuentren una raíz de este tipo, lo primordial va a ser ahí que ustedes esta raíz la pasen a un exponente fraccionario. No sé si todos entendieron esa parte de pasar una raíz a un exponente. ¿Ok? Lo que deben de fijarse solamente es el exponente que tiene X y el índice que tiene su raíz. Ahora bien, ya lo tengo yo en esta forma, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces hacemos lo que se debe de hacer según la fórmula. Y es X
elevado a la 1/2. 1/2 más 1. Vayan haciendo esa suma. Entre 1/2. 1/2 más 1. ¿Ok? Más una constante. Esto va a ser igual a X 1/2 más 1. Ajá, ¿cuánto es? 1/2 más 1. Tres medios. 3/2. Muy bien. Entonces nos quedaría que X a la 3/2. Ok. A la 3/2. Dividido entre 3/2. Pregunta. ¿Podemos dejar ese 3/2 ahí en el denominador? ¿O qué hacemos? Todos se acuerdan de la famosa operación oreja. Ah, bueno, aquí se aplica. ¿Y por qué se aplica acá? Porque recuerden que yo no puedo dejar una fracción, ¿ok? En ese tipo. Entonces, al aplicar operación oreja, nosotros agregamos lo que es un 1 en el denominador. Entonces, sería X por 2 y 1 por 3. Entonces, X por 2 nos quedaría 2X elevado a la 3/2. Ese exponente, pues, no perjudica en nada que nosotros realicemos lo que es la operación oreja. Dividido entre 3 más esa constante que ya tenemos. ¿Ok? ¿Vean? ¿Alguna pregunta? Si vamos entendiendo de qué se trata esto de las integrales. Ok. Vuelvan a ingresar, voy a terminar la reunión para que tengamos los 40 minutos.